Amén, Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla el ministro Jonathan Ramírez. Amén. En esta oportunidad tengo una palabra en mi espíritu de parte de Dios, una palabra que ha golpeado mi humanidad. La misma se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Es la historia del ciego Bartimeo. Dice aquí la historia, como ya usted la habrá leído, que el ciego Bartimeo clamó. Y le decían cállate, pero él continuó clamando y clamando porque él quería recibir un milagro de parte de Dios. En el versículo 50 dice que Jesucristo se detuvo. En el versículo 49 Jesucristo se detiene a través de los clamores de él, de Bartimeo. Jesucristo se detuvo y mandó a llamarle. Y lo llamaron al ciego, dice el versículo 49. El versículo 50 dice que Bartimeo entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta es la parte principal de esta palabra que Dios puso en mi espíritu. Que Bartimeo, al momento de Jesús detenerse y él levantarse para ir donde Jesús, y antes de recibir el milagro, primeramente él toma una capa que tenía y se la quita y la arroja la capa. O sea que aquí hay un principio espiritual. Aunque la historia es literal y él toma la capa y arrojarla es literal, el Espíritu Santo de Dios nos está hablando en nuestra vida. Santo sea el Señor en esta oportunidad. Y nos está diciendo que hay capas en tu vida, hay capas en nuestra vida que tenemos que quitárnosla y arrojarla de nuestra vida para poder ver la gloria de Dios. Bartimeo recibió un milagro poderoso. Él no podía ver, aleluya, la luz del sol no podía verla. Él no podía caminar porque podía trompezar y caerse. Él no podía trabajar y ganar dinero porque él era ciego. Pero antes de él recibir el milagro de poder ver, primeramente tuvo que quitarse la capa. Y esto Dios nos permitió que él se quitase la capa y la arrojase para que hoy en día, en esta oportunidad, Dios nos hable a nosotros. Hay capa en nuestra vida que tenemos que quitárnosla y tenemos que arrojárnosla si queremos ver la gloria de Dios. Hay profetas que si quieren ver la gloria de Dios, evangelistas, pastores, maestros. Hay gloria terrible de parte de Dios. Hay milagros terribles de parte de Dios. Pero hay una capa que tú tienes que quitártela de ti y no organizarla. Y no engancharla a una percha, aleluya. Y no ponerla sobre la silla. Él no la puso sobre la silla, Bartimeo. No la puso en la mesa. Dice la Biblia que la arrojó. Porque ¿sabe qué? El pecado no se organiza, oh gloria. El pecado no se engancha. El pecado se arroja de la vida del creyente. El pecado se arroja de la vida de la persona, del ser humano, para ver la gloria de Dios. Hay una gloria pesada que caerá sobre el ministerio. Pero tiene que entender que hay una capa que está impidiendo que tú veas esa gloria. Dios te llamó con gloria. Jesucristo se detuvo. Él se detuvo porque el hombre estaba clamando. Hay gente que están clamando en los montes, en la montaña. Están buscando a Dios. Pero hay capas que están impidiendo que tú veas la gloria de Dios. Dios va a tocar tu familia. Va a tocar tu esposa. La va a convertir, la va a arrepentir. Tu esposo, tu madre, tus padres. Pero la capa tiene que arrojarla. Y esta palabra que golpeó mi espíritu y mi ser me llevó a la historia de Moisés. Moisés estaba pastoreando la oveja de su suegro Jetro en el desierto y la salsa al día y no se consumía. Un milagro de parte de Dios. Y cuando Moisés ve este milagro se acercó a la salsa para ver lo que estaba pasando. Y una voz, el ángel de Jehová le habló de entre la medio de la salsa. Cuando Moisés se acercó y se introdujo en el ambiente divino, entonces la voz de en medio de la salsa le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques. Quita primeramente el calzado de tus pies, porque el lugar en cual está tierra santa es. Moisés tuvo que quitarse la sandalia para oír la voz de Dios, para que Dios le diera las indicaciones, para que Dios le diera la dirección de su vida. Él tuvo que quitarse la sandalia. Hay ministerios que quieren ver gloria, queremos ver gloria. Yo también, usted también, pero tenemos que quitarnos la sandalia. Tenemos que arrojar la capa como lo hizo Bartimeo. Oh, gloria. Bartimeo vio la gloria de Dios. Jesucristo se detuvo a su favor. Bartimeo era ciego, completamente, 100% ciego. No podía ver la luz del sol.
ciego completamente, y recibió la vista, comenzó a ver. Pero antes de esto, había una capa que él tuvo que quitársela y arrojarla de él y tirarla, arrojarla. Esa palabra me encanta, arrojarla. Porque es que el pecado no se organiza. El pecado se arroja, profeta. El pecado se arroja, siervo de Dios, sierva de Dios. El pecado se arroja, hombre, mujer, ser humano. El pecado se arroja como Bartimeo arrojó la capa de su vida. Tiene que arrojarla si quiere ver la gloria de Dios. La capa puede ser fornicación, adulterio, mentira, vanidades, gloria a Dios, inmundicia. Santo sea el Señor. La capa puede ser, santo sea el Señor, pecado, carnalidad, malos pensamientos. Tienes que arrojarlo de tu vida si quieres ver la gloria de Dios. Le estás pidiendo a Dios un milagro, pero no sucede el milagro porque hay una capa que está impidiendo que tú veas ese milagro. Y la capa, profeta, tiene que arrojarla. Misionera, tiene que arrojarla. Era una sierva de Dios que canta, que adora, pero tiene que arrojar la capa, gloria a Dios, la capa de la crítica, la capa de santo sea el Señor, de la rebeldía. Tiene que arrojarla de tu vida, ministerio. Santo sea el Señor, para que veas la gloria de Dios, para que vea que tu familia vienen a los caminos de Dios. Tu madre se arrepiente, tu padre, tus hermanos. Pero la capa tiene que arrojarla. Bartimeo la arrojó. ¿Qué era la capa? La capa era lo que cubría el vestuario. Era como un saco que cubría. Y Bartimeo lo arrojó de su vida. No sé qué va a hacer con la capa, pero yo mi capa, ¿sabe qué voy a hacer con la capa mía? La voy a tomar, me la voy a quitar.